Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros NICs, una nueva introducción a la conflictividad social. Hoy vamos a empezar a explorar las rutas de gestión de conflictos de las que hemos hablado en episodios anteriores. Hoy vamos a dedicar este breve episodio a dos formas que los abogados no conocemos mucho, que son la evitación del conflicto y la negociación directa. Y vamos a ver algunos datos muy interesantes, sorprendentes sobre la importancia que tienen estas rutas en la gestión social del conflicto en nuestros países. ¿Cuál es la principal forma de gestión de conflicto que utilizan las personas? La respuesta es altamente sorprendente de datos que se han venido consiguiendo en los últimos años. Si uno le pregunta a la gente, como se ha hecho en la encuesta nacional de necesidades jurídicas insatisfechas en Colombia y como también sale de ciertos datos del Rule of Law Index para el caso mexicano y de muchos otros países, el principal mecanismo en sociedades que han pasado por el proceso de modernización o que lo están viviendo vigorosamente es la evitación del conflicto. Este concepto no existía. Es apenas acuñado por sociólogos del derecho hacia finales de los años 60 y 70, donde descubren que hay una actitud negativa, avoidance lo llamaron en inglés, de evitación o retiro, que es una actitud personal con la cual la gente lidia con el conflicto cuando piensa que los costos de resolverla son más altos sencillamente que los costos de retirarse. El avoidance, según los estudiosos, tiene dos grandes vertientes. Por un lado, puede ser el rompimiento de las relaciones personales con la persona que tenga un conflicto. O por el otro, puede ser una actitud de ignorar o de darle la vuelta al conflicto objetivamente existente. Por cualquiera de estas dos vías, evitación de la contraparte o evitación del problema, las personas consiguen una forma de seguir adelante con sus proyectos de vida, luchan para que el conflicto no les frene o no genere consecuencias desfavorables a múltiples niveles en sus propios proyectos de vida. Los datos son muy impresionantes al respecto. En Colombia, el avoidance o la evitación del conflicto alcanza en algunas de las encuestas que tenemos el 40% de todos los conflictos graves. Esa es su marcación más alta. Como mínimo ha marcado el 25% de todos los conflictos graves. Y estos datos son avalados en general por los sociólogos en muchos países del mundo, donde esta actitud es particularmente dominante en individuos que viven en ciudades donde la tasa de recambio de intereses o derechos es relativamente baja. Si se pierde una relación comercial, se reemplaza fácilmente por otra. Incluso si se pierde una relación afectiva o erótica, también se puede reemplazar fácilmente por otra. Por lo tanto, el avoidance es la actitud dominante en ciudades grandes, donde existen mercados vigorosos y donde existe alta flexibilidad y movilidad de las personas. Constituye, por lo tanto, una enorme sorpresa saber que en este tipo de sociedades de naturaleza uniplex o de relaciones poco densas, el avoidance o la evitación de las personas o del conflicto constituye la principal forma que tienen las personas de trascender los efectos negativos del conflicto. Este dato, insisto, es sorprendente porque hasta los años 60 existía una especie de incomprensión de a dónde iban la mayor parte de los conflictos. Si no eran resueltos por el Estado, tampoco eran resueltos por los mecanismos sociales difusos. El avoidance es el gran misterio de la gestión de los conflictos, es particularmente notorio en ciudades intermedias y grandes y constituye uno de los fenómenos más importantes y quizás menos entendidos en la gestión del conflicto. La otra gran ruta de gestión de conflicto es la negociación directa. En las encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas se ha visto que la negociación directa también responde a números muy altos de conflictividad social. Alrededor de un cuarto de toda la conflictividad social es resuelta por la negociación directa. Por lo tanto, si sumamos por un lado la evitación y la negociación directa, fácilmente los ciudadanos están resolviendo unos 2/3 de todos los conflictos que tienen. Y este es un dato tremendamente importante y es una cifra muy alta.
La negociación directa, sin embargo, tiene dinámicas sociales opuestas a la de la evitación del conflicto. Para que haya negociación directa, tiene que haber algún tipo de interés en el mantenimiento de la relación, o el costo del rompimiento de la relación debe ser alto, de tal manera que los individuos prefieran sentarse a negociar de forma directa y no simplemente romper la relación. La negociación directa también se da con enorme frecuencia en el asiento social, en el seno social de comunidades intermedias, donde los ciudadanos todavía viven relativamente conectados y relacionados entre ellos, y la negociación directa se da también como fruto de la presión y de la presión social que estos grupos intermedios ejercen sobre las personas. Así, dos esposos malenquistados pueden hacer esfuerzos de negociación directa bajo la mirada de la familia nuclear o de la familia extendida, y lo mismo ocurre en otras comunidades intermedias que sirven de asiento social y generan presión social para que las personas en conflicto intenten la negociación directa y resuelvan el conflicto con enorme frecuencia. Estos dos métodos no son estudiados por la ciencia jurídica, no están usualmente en el menú tradicional del derecho procesal, pero sin embargo, si acudimos a los datos que tenemos de la investigación social, son dos mecanismos esenciales en los que los ciudadanos transforman, gestionan y superan sus conflictos. Vuelvo a insistir, entre los dos, realmente la mayor parte de los conflictos son gestionados en sociedades modernas, y este dato es tremendamente importante para nuestra comprensión de las rutas de gestión del conflicto. Las tasas de satisfacción con la ruta de no hacer nada, de dejar así, de no meterse en más problemas, son sorprendentes. Aunque los abogados usualmente pensamos que aquí lo que hay son problemas u obstáculos de acceso a la justicia, sin embargo, la gente con enorme frecuencia reporta satisfacción en no hacer nada. Es una especie de arbitrio personal donde se hace una ecuación de costos-beneficio, donde los costos son los costos de romper la relación y los beneficios la tasa de reemplazo del derecho o del interés que se ha perdido. Muchos ciudadanos, por lo tanto, piensan que están ejerciendo su autonomía personal cuando dejan así. Y este mecanismo es particularmente potente y poderoso en ambientes urbanos donde la flexibilidad social, la flexibilidad de mercado, la flexibilidad laboral, la flexibilidad domiciliaria permiten que la gente cambie el recurso sin necesidad de embarcarse o de engancharse con el conflicto. Es particularmente claro la utilización de este mecanismo en sociedades urbanas, modernizadas, tecnológicamente avanzadas, insisto, donde el cambio del recurso parece ser más fácil que engancharse en un conflicto que puede ser costoso. Al mismo tiempo, la pérdida de la relación no es particularmente dañina para la persona. En las ciudades, por definición, las pérdidas de personas se reemplazan con otras personas. Un clavo saca otro clavo. Y si esto es cierto en relaciones afectivas y eróticas, también lo es en relaciones de mercado que no tienen estos componentes sentimentales. Por lo tanto, aunque es cierto que el dejar así puede ser un diagnóstico de problemas de acceso a la justicia, también es cierto que es un ejercicio tremendamente válido de la autonomía personal, respecto de la cual los ciudadanos reportan altos niveles de satisfacción. Esta configuración del deje así, o de no meterme en problemas, o no demandar, o no denunciar, o simplemente no seguir con el conflicto, es sorprendente para los abogados, que usualmente hemos tenido interpretaciones diferentes sobre esta ruta de gestión. Un dato final que quisiera aportar en este episodio, y es: cuando se habla de negociación directa o incluso del deje así, los abogados con frecuencia tendemos a pensar en el concepto de métodos alternativos de solución de conflictos. Y yo creo que aquí hay un concepto que deberíamos variar de forma significativa. Estos métodos en realidad son primarios. El dejar así o la negociación directa son métodos primarios
para la gestión de los conflictos, y la llegada del Estado es muy posterior. Si pudiéramos decir algo, el Estado parece ser la alternativa a los métodos sociales de gestión de conflictos. Los que se llaman propiamente métodos alternativos de gestión de conflictos son formas cuasi estatales, cuasi judiciales, adjuntas, los han llamado otros autores, donde se buscan estrategias diferentes como la conciliación o la mediación para impedir la congestión del sistema judicial. Pero estos sistemas sociales, estas rutas sociales de las que estamos hablando, son muy poderosas, son masivamente utilizadas y no se corresponden a los números pequeños que todavía siguen exhibiendo los llamados métodos alternativos de solución de conflictos cuasi formalizados o cuasi judicializados. Este punto es importante para poner en su justa dimensión la contribución, insisto, tanto de los MASC adjuntos o cuasi estatales y al mismo tiempo los métodos sociales difusos, fragmentados, existentes en la sociedad y que resuelven, según los datos que tenemos, la mayor parte de los conflictos sociales. Sin el deje así, las cortes tendrían mucha más congestión de la que actualmente tienen. Algunos sociólogos han propuesto invertir la pregunta. No se trata de saber por qué llegan tantos casos a la rama judicial, sino por qué llegan tan poquitos y por qué tantos en realidad se quedan en la sociedad sin llegar ante terceros oficialmente legitimados. La respuesta que se da en la sociología contemporánea es la enorme importancia del deje así, del no hacer nada, como respuesta de individuos autónomos frente a conflictos donde piensan que la gestión es mucho más costosa que el arbitraje de los recursos a través de la movilidad social y de la movilidad de mercados que tienen en sociedades urbanas y modernas. De esta forma cerramos este episodio de nuestro módulo, una nueva introducción a la conflictividad social, NICS. Espero que los contenidos sean del interés de todos ustedes y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Un abrazo a todos ustedes. Hasta pronto.